Arias. El segundo día, para los que nos acompañan hoy, que no estuvieron ayer, si no tuvieron la oportunidad de ver la clase de ayer, está grabada en la página de Facebook de la parroquia. Le vamos a pedir que voluntariamente quien quiera ofrecerse para el brindis de la semana que viene, ya el de esta semana está abarcado ya, la donación. Y recordarles, ya para el final, los que llegaron último, tenemos los libros aquí, que fueron los que nos facilitó el padre como referencia para el taller, con un costo ambos de 250 pesos. Ya al final vamos a estar supliendo los que llegaron ahora, que no lo pudieron tomar al principio. Dejamos la palabra a usted, padre. Que sea de buen provecho esta noche. Y al final el refrigerio, igual que anoche. Bueno, buenas noches. Vamos entonces a ir al segundo día. Como ya ustedes tienen el librito, será mucho más fácil seguir, y a la vez también, como esto es un curso taller, vamos a trabajar. Ayer fue así de introducción y todo eso, y se le fue más suave, pero hoy vamos a trabajar de lleno con la Biblia, así que ya ustedes saben. Miren, entonces vamos a comenzar como lo hicimos anoche, con un salmo de la Biblia. Vamos a orar primero. Búsquense ahí el salmo número 8. No, pero como el salmo 8 es un salmo de la mañana, búsquense el salmo 91 mejor, que ya es un salmo de la noche. Sobre todo ya se presta para la noche. Salmo 91. Ustedes en su Biblia, ¿verdad? Que ustedes ven que el salmo tiene un número y luego un entre paréntesis. ¿No le ha llamado nunca la curiosidad eso? ¿Por qué? Entonces ustedes iban a quedar con eso ahí, ¿no? Con la incógnita. Bien. Ok. Bueno, entonces ya tienen el Salmo 91. Entonces, ¿saben alguno por qué? ¿No? ¿Se recuerdan lo que dijimos anoche del canon hebreo y el canon alejandrino? Entonces, el número que está delante es la numeración en el canon hebreo, y el que está entre paréntesis en el canon alejandrino. Si ustedes lo siguen leyendo, ¿cuál es el problema? Miren, por ejemplo, si ustedes van al Salmo número 10, hasta ahí todos coinciden, hasta el Salmo 10, coinciden el hebreo y el alejandrino, pero al parecer en el alejandrino
el Salmo 10 se repite. Se repite, y por eso entonces se sigue 11 delante, y entonces ahí comienza, a partir del 11 que comienza entre paréntesis, ¿de acuerdo? Entonces a eso es que obedece, eso, por eso es que está uno, el que está delante es la numeración hebrea, el canon hebreo, y el que está entre paréntesis, del canon alejandrino, el canon griego, la versión de los 70, como vimos a la vez anoche. Hay una cosita que no vimos anoche, que vamos a ver ahora, que es importante también a la hora de uno estudiar la Biblia. Pero bueno, vamos al salmo, vamos a ponernos de pie. Entonces vamos a hacer este salmo de una manera muy interesante. Ustedes ven, no importa la versión, las Biblias tienen un mismo texto, tenemos copias de los originales, pero las versiones de la Biblia varían. ¿Qué es una versión bíblica? Es una manera o una forma o, vamos a decir, una edición que se hace de la Biblia. Por ejemplo, la de Jerusalén, con cierta finalidad. Por ejemplo, la versión de la Biblia de Jerusalén tiene una que dice revisada y aumentada, es para estudio, para la gente que está en los estudios fuertes de la Biblia. Tiene una versión pastoral que ya es para todo el mundo. La versión latinoamericana es muy pastoral, muy sencillita, para la gente más sencilla. Y así cada Biblia. La Biblia Dios habla hoy, esa es una edición que se quiso hacer ecuménica con los protestantes. ¿Ven? Entonces, la versión son como las formalidades, las motivaciones por la cual se decide hacer una traducción a la vez de la Biblia, como la finalidad. Entonces ustedes tienen diversas versiones, pero no importa, porque la versión varía tal vez la formulación gramatical, morfológica, todo eso, sobre todo la gramática, pero en realidad el sentido debe de mantenerse, no debe de variarse en este caso, porque yo puedo decir, entren por esa puerta, ¿verdad? ¿Y ustedes entendieron lo que es? Pero yo puedo decir también, por esa puerta entren. ¿Ustedes ven? Entonces es así a veces que se dan esas cosas. Varían un poco, pero luego se mantiene el sentido, que es lo que no debe de variar. Bien, entonces vamos a hacerlo de la manera siguiente, porque hay que ir aprendiendo. Yo voy a leer el primer versículo. Y luego el que quiere espontáneamente sigue con el segundo, luego el que quiere el tercero, luego, ¿entendido? Y lo vamos haciendo así hasta el final. No, nada de eso, porque el Espíritu Santo no falla en esa cosa. Entonces ya yo comienzo el primer versículo, luego otro el segundo, el tercero y así, ¿de acuerdo? ¿Entendieron? Bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lo que nos guiamos es por el versículo, ¿no? El que habita al amparo de Elión y mora a la sombra de Sadai. Diga el Señor, tú eres mi refugio y mi alcázar, mi Dios en quien confío. Que Él te libra de la red del cazador, de la peste funesta. Te cubrirá con sus plumas y bajo tus alas te refugiarás. Tu brazo será escudo y coraza. No temerás el terror de la noche, ni la saeta de día, ni la saeta que vuela de día. Ni la peste que avanza en las tinieblas, ni la azote que levanta a mediodía. Caerán a tu izquierda 1000, 10.000 a tu derecha, a ti no te alcanzarán. Basta con que abras tus ojos para ver la paz de los malvados. Por el triste del Señor tu refugio, del Altísimo tu morada. No te alcanzará la desgracia ni la plaga se acercará a tu pie. Porque tus ángeles ordenará que te guarden en tus caminos. Te llevarán ellos en sus manos para que en piedra no tropiece tu pie. Caminarás entre leones y víboras, pisotearás cachorros y dragones. Porque me ama, lo libraré, lo protegeré, porque me reconoce. Me llamará y
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sería Rebú, a ver? Entonces, después yo le enseñaré, en la próxima semana veremos otra forma de cómo orar con los salmos. Esa es una. En las reuniones de grupo ustedes pueden hacerlo así, van uno que lea y luego así lo van distribuyendo, eso ayuda mucho. Bien, en la clase pasada, antes de hacer un resumito, se nos quedó una cosita. Se nos quedó una pequeña cosita. Y fue el aspecto geográfico de la Biblia, que es importante tenerlo siempre muy en cuenta. Muy en cuenta. Lo que yo le decía, el espacio. El espacio. El espacio. Nosotros hicimos un pequeño resumen de la historia patriarcal. Pero el origen en sí de toda esa historia es en esta tierra. Todo esto es Medio Oriente. Ese es un mapa que leemos, una foto de satélite robada a la NASA, pero no hay problema. Entonces, pues fíjense, aquí es que se desarrolla todo. Medio Oriente, o Medio Oriente, Oriente Medio. El mar Mediterráneo, todos estos son pueblos mediterráneos, de cultura mediterránea, muy diferente a la nuestra. Entonces, ¿cómo comenzó toda esta historia en sí? Aquí, en esta zona, lo que hoy es prácticamente en Irak, que ahí hay dos ríos, que se llaman el río Tigris y el río Éufrates. Entonces, ustedes saben que para darse la cosa buena se necesita agua. Entonces, esa Mesopotamia que hay ahí, entre los dos ríos, exactamente, ahí se dio lo que se llama un creciente fértil, es decir, una tierra fértil, verde, que lo que se sembraba se daba, tierra que manaba leche y miel, esa era la tierra. Entonces, unos grupos que estaban por acá, se enteraron, oyeron hablar de esa tierra, y comenzaron a bajar a esa tierra, y se instalaron en esa tierra. Otro grupo oyó hablar y comenzó a bajar. Pero cuando llegó aquí, estos que estaban aquí, que no lo van a dejar, los rechazaron, bajaron para acá. Otro grupo también, aquí los rechazaron y bajaron. Y así van bajando todos esos grupos y se iban instalando en esta tierra, que le llamaban la tierra de Cam. Y a estos pueblos le llamaban pueblos semitas. Pues recuérdense que los hijos de Noé eran Sem y Cam. Entonces, todos los hombres eran descendientes, lo inmediato de Sem y de Cam. Entonces, por eso se le llama pueblos semitas, y a esta tierra se le llama Canaán, la tierra de Cam. Entonces, en esta tierra el clima, usualmente, es un clima templado. Es decir, en tiempo de verano hace un calor terrible. Yo creo que más que el de acá. Pero las noches siempre son frescas. Porque el viento del desierto, que viene sobre todo de acá, hace como que las noches se refresquen. Y en invierno, pues claro, mucho más frío. Pero puede ser el verano más fuerte. Por ejemplo, el monte Sinaí, que uno subió, que está más para acá abajo, yo me recuerdo que se sube de noche usualmente, en verano, porque aquí hace frío, pero es en el día en verano, ¿y quién sube eso? Entonces, pues es así. Entonces, esa es la geografía. La Biblia de ustedes, vayan a la Biblia de ustedes, la parte de atrás. La parte de atrás. Tienen unos mapas, ¿verdad? Esos mapas que tiene la Biblia, la gente cree como que son añadidos de más o de lujo. No. Eso es para que cuando usted vaya leyendo, usted se ubique. Porque es bueno esa ubicación. Y el pueblo de Israel salió de Egipto. Entonces, usted ahí tiene los mapas de Oriente Antiguo. Tienen algunos.
Vean a ver exactamente. Oriente Antiguo. Mapa de Palestina en tiempo de Jesús. Los viajes de San Pablo. Los viajes de Pablo. Exactamente. Entonces esos mapas son para eso. Y cuando Moisés pasó por el desierto de Cadés, ¿qué es eso? Entonces usted va al mapa y ubica dónde es Cadés, dónde que queda y todo eso. Y cuando David venció a Moab, entonces buscar ahí dónde era que estaba Moab. Y pasaron por la estepa de Moab. Eso sí. Entonces, pero sobre todo en este caso, ubicarse. Ubicarse, eso es muy importante. Entonces, esos mapas no están de lujo. Algunas Biblias no tienen mapa y lo tienen precisamente el mapa. Denme un segundito. Esperen, que esto es una emergencia. ¿Cómo que se hacen los hombres que tienen dos mujeres al mismo tiempo? Porque si uno con dos compromisos cuando se le juntan, no puede hacer. Había otro curso de Biblia, pero que era de manera virtual, y a mí se me olvidó buscar uno que me sustituyera. O sea, no era sustituirme, yo le dejé ahí una serie de tareas que leyera, pero era para que, como moderara, y a mí se me pasó, entonces eso que me están llamando, por eso que le dije, por eso interrumpí. No, yo estoy más avanzado que ustedes, yo tengo un curso sobre San Pablo, imagínense, sobre las cartas de Pablo. Entonces, pero yo le marqué una serie de cosas de este libro que están aquí, sobre Pablo, para que ellos lo discutieran. Lo que se me olvidó buscar es un moderador, eso es, ese fue el problema, pero ya se resolvió. Bueno, entonces, lo que les decía, el aspecto geográfico siempre es importante tomarlo en cuenta. Entonces hay unos mapas que dicen Palestina, en tiempo de Jesús. Entonces, si no están al final de la Biblia, a veces están en el medio. A veces alguna Biblia traen en el medio. Traen el mapa, algunas. Otras no lo traen porque ya depende de la versión y el objetivo con el cual a la vez fue hecho. Pero casi todas siempre traen a la vez esos mapas. Son importantes para uno ubicarse. Eso se pasó ayer. Bien, vamos entonces a lo de hoy. Ok. Vamos entonces a lo de hoy. Pero primeramente, por lo que están aquí, vamos a darle un repasito a lo que vimos ayer. Entonces ayer nosotros veíamos lo que era la Biblia. Entonces miren, todo lo que vimos ayer está desde la página 5 de acá hasta la página 13. Eso fue lo que vimos ayer. Desde la página 5 hasta la página 13. Hasta la página 3. Todo ese contenido está ahí, de lo que vimos. Hasta la página 13. Hasta la página 13. Entonces ahí vimos lo que era la Biblia. Ahí ustedes tienen una definición que yo le doy de Biblia. En la página... en la página 7.
ahí en negrita dice, el conjunto de los libros que nos hablan de la alianza que estableció Dios con Israel por medio de Moisés y que llevó a su plenitud en Jesucristo. Esa es una de las tantas definiciones que uno puede dar, pero que no pase el conjunto. Ahí le hablamos de la inspiración, lo que hablamos del canon hebreo y el canon alejandrino, de por qué la diferencia entre la Biblia protestante y la Biblia católica, y hablamos de la inerrancia, de que si la Biblia tenía error o no. Luego hablamos de la interpretación de la Biblia, de cómo interpretar. Hablamos del pueblo de la Biblia, que era el pueblo de Israel, y de la geografía de la tierra prometida. No habíamos hablado, porque ahí creo que fue que se fue la luz. Ahí fue que se fue la luz y se armó el corre-corre. Entonces luego dimos de manera un tanto resumida lo de los patriarcas. Esa filmina no la vimos. Fíjense que ahí está la de la geografía, breve geografía, por eso fue que lo volamos, que después no pudimos ver, más por eso se nos fue. Más o menos todo eso. Déjenme añadirle algo aquí, que me faltó. Fíjense, esta tierra era una tierra muy accidentada. Entonces, tiene un relieve problemático. Sin embargo, hay 3 llanuras, al norte, aquí en el centro y aquí debajo. Este es un poco un mapa del Nuevo Testamento, que ya lo veremos después. Pero sin embargo, hay un solo río, el río Jordán, que nace en el monte Hermón, sobre todo, y se alimenta. El monte Hermón en invierno, la cúspide se congela, al derretirse alimenta el río. Ese único río que hay por ahí. Y entonces aquí se detiene un poquito y hay un laguito que se llama el lago Eulén, que te lo da agua siria. Luego sigue más abajo, está el lago de Galilea, que tiene más importancia en el Nuevo Testamento que en el Antiguo. Sigue hacia abajo y muere aquí en lo que se llama el Mar Muerto, que era un lago antes de agua dulce. Ahora usted va y es una salazón, ahí nadie se ahoga, puede ser el gordo más gordo, y flota ahí. Claro, si cayó boca abajo, bueno, ya. Pero flota. Y los flacos, los que son flacos, como Jesús, caminan por las aguas prácticamente, en este caso. Parece una gran gelatina más a medio congelar, parece. Entonces, en el Mar Muerto, ¿por qué esto no tiene vida? No hay ninguna vida ahí. Porque parece ser que aquí hubo una actividad volcánica bien fuerte, hace mucho tiempo, se cree que antes desde el mismo Abraham, y toda esa lava se sedimentó, matando todo lo que había de vida, y dejando esa especie de sulfuro ahí. Y entonces, y por esa razón no hay ninguna vida en el lago del Mar Muerto, como se le llama. Y hay una leyenda que dice, ustedes se recuerdan cuando la esposa de Lot, cuando los de Sodoma y Gomorra, que salen corriendo, y entonces le dicen, no miren atrás, y la esposa de Lot miró atrás y quedó convertida en una estatua de sal. Se dice que fue esa orilla, y que cuando la estatua se fue derritiendo, la sal se fue al Mar Muerto, y ahí es que le viene. Pero eso es una leyenda. Eso es una leyenda en este caso. Bueno, el asunto es que aquí hay todo ese sulfuro y toda esa serie de cosas. Hay en la arena ustedes ven esos restos así ¿cómo es? De elementos que ahora utilizan mucho las mujeres para la belleza. Y se da, lodo del Mar Muerto. Yo fui con un grupo de mujeres en un viaje, eran 19 mujeres y 3 hombres éramos, y algunas era de aquí, ¿quién había sí? No, pero había alguien. Bueno, pero hay algunas que ustedes conocen de los de Maú, estaba Cesarina, que de los... No, ese fue el segundo viaje, pero fue un primer viaje.
Bernarda Díaz, Dani, la esposa de Pedro Tapia. Fueron un grupo de mujeres ahí. Bielka Calderón, que ustedes la conocen. Y así fue un grupo de mujeres. Entonces, cuando llegaron aquí comenzaron a ponerse la cara con toda esa cosa de lodo y a recoger botellas llenas de eso, de arena, de ahí la trajeron para acá y todo eso. Yo recuerdo de una que me dijo, ay, mire, vea mi cutis cómo me quedó de ellos. Ay, sí, bien, si usted no me dice que usted, yo ni la conozco. Así era. Entonces, eso del mal muerto. Yo no me bañé esa vez porque me dio una gripe terrible. Ahora en el último viaje ese sí, nos bañamos ahí. Eso parecía como si fuera una posilga prácticamente. Todo ese lodo ahí, toda esa cosa. Pero uno por eso se bañaba ahí, se lo disfrutaba. Lo que le recomiendo es que a nadie se le ocurra orinar ahí, porque eso sí es terrible. Para allá. Pero usted puede organizarse como parroquia ahí con su párroco. Siempre los viajes, cuando los que trabajan en viajes, si se logra hacer tanto, se hace un pasaje y usualmente se le da al parte. Háblense con una agencia, Omaira, yo no sé si ustedes la conocen, de Life Tour, ella organiza esas cosas y ustedes pueden organizarse. Muchas veces eso se planifica con un año de anticipación. Es tanto, entonces usted va haciendo su ahorro, va depositando y así. Entonces ustedes lo pueden hacer. Y se llevan al párroco de gratis. Creo que por cada 20 pasajeros, 15 creo, dan un boleto. Entonces ese boleto se usa mucho para el sacerdote. Así que yo me han metido en el grupo. Es así. Bueno, entonces, más o menos, eso es importante tomarlo muy en cuenta. Cuando se habla del río Jordán, del mal muerto, de toda esa serie, eso es muy importante, pues se menciona. Bien, entonces, nosotros habíamos seguido y habíamos hablado de la historia patriarcal, de la prehistoria, que comienza con Abraham, sigue con Isaac, Jacob y el patriarca José. Ahí prácticamente fue que quedamos. Y decíamos que la importancia de José era el paso hacia Egipto. Bien, entonces, vamos aquí a seguir para adelante. Ahora sí ya vamos a entrar en terreno nuevo. Recuérdense que estamos viendo la historia que se narra en la Biblia, que está contenida en los libros y que los libros se escribieron en un momento de esa historia. Entonces, esta historia es la historia de Israel, pero para nosotros es la historia de salvación. La historia que atraviesa toda la Biblia. Y en este caso, más en detalle, en el Antiguo Testamento. Entonces, el pueblo de Israel va a Egipto. 1700, se sitúa de los 1700 a 1300 antes de Cristo. Egipto era la potencia dominante. Razón del traslado del pueblo a Canaán. Allá hay toda una historia de José que ustedes conocen, una serie de cosas. Pero detrás de la historia parece ser que hubo una gran sequía, hambruna. Recuérdense que los hermanos, Jacob le dice, vayan a Egipto, que se ha oído que hay comida. Ustedes escucharon lo de José, que las 7 vacas flacas, las 7 vacas gordas. Entonces donde José le dice, busca a alguien que almacene comida de esos 7 años bueno, para que en los otros 7 años no falte. Y lo eligen a él, en este caso. Imagínense, como decía ahí que tiene la idea clara, pues ahí había que echarle mano. Bueno, el asunto es que en Egipto había un régimen tributario. Es decir, la gente le entregaba al faraón parte de la cosecha, o si no le entregaba hijos. Y los hijos pasaban a ser soldados o mano de obra. O sea, esa es la historia de Egipto. Ahora bien, la historia que nos va narrando a nosotros la Biblia tiene como centro esta situación. Es el tiempo del emperador, del faraón Ramsés II, donde establece una serie de políticas de opresión y control natal sobre el pueblo. Vamos a ver, capítulo 1 del libro del Éxodo. Capítulo 1.
del libro del Éxodo. Ya lo tienen. 1, versículo 8. Uno que lea. Subió al trono de Egipto un gran faraón que no había conocido a José y dijo a su pueblo: miren, los israelitas se están volviendo más numerosos y fuertes que nosotros. Vamos a vencerlos con astucia. No crecerán y si se declara la guerra, se aliarán con el enemigo, nos atacarán y después se marcharán de nuestra tierra. Entonces lograron capataces que los explotaran con trabajos forzados en la construcción de las ciudades graneras de Pitón y Ramsés. Ok, entonces, ya ahí ustedes tienen la situación que había, la situación que existía. Pero no solamente hay opresión, sino también hay un control natal. Versículo 18. ¿Cómo dice? El rey de Egipto llamó a las parteras y las interrogó: ¿por qué obran así y dejan con vida a las criaturas? Espérense un momentito. Ese capítulo del Éxodo 1 parece que se escribió aquí con el Capítulo 16, perdón. 16, 15, que va que yo... 15, versículo 15, perdón. Perdón, versículo 15. El rey de Egipto ordenó a las parteras hebreas, una se llamaba Séfora y otra Juan. Cifra y Púa. No, aquí Cifra y Púa. Cifra y Juan. Séfora y otra Juan. Pues sigue, no te preocupes. Cuando asistan a las hebreas en el parto y le llegue el momento de dar a luz, si es niño, lo matarán. Si es niña, la dejarán con vida. Ok, ¿qué versión es esa Biblia? Esa es la Biblia del pueblo. Ah, ok, está bien. Bueno, entonces miren, entonces hay opresión y hay un control natal. Si son varones, mátenlo. Si son niñas, déjenla. ¿Por qué? Porque el hijo era hijo del hombre, no de la mujer. Entonces esa muchacha se dejan y la aprovechamos y tendrán hijos para nosotros. Pero los varones, eso sí hay que quitarlo de en medio. Entonces es ahí donde se inserta la historia de Moisés. Moisés. Entonces, la historia de Moisés, que va a ser ese personaje, comienza precisamente en el capítulo 2 del Éxodo, donde Moisés pasa de ser uno que estaba en palacio con el faraón. Muchos seguramente han visto la película de los 7 mandamientos, los 10 mandamientos. Entonces, Moisés después se da cuenta de lo que es y pasa entonces a ser una especie de prófugo. Después de ser un príncipe, pasa a ser un pastor de ovejas, y en medio de ese pastoreo de las ovejas, donde Dios lo llama y donde Dios se les revela. Entonces él ve una zarza ardiendo. La zarza es como esa especie, así que dicen, de malla haitiana, que se pega mucho, pero es todavía peor. Entonces él ve eso ardiendo, pero que no se consume, prendido en candela. Se acerca y ahí mismo se les revela a la vez Dios. Capítulo 3, versículo 2, versículo 7, uno que lea. El Señor le dijo: he visto la opresión de mi pueblo en Egipto. He oído tus quejas contra los
y he bajado a librarlos de los egipcios, a sacarlos de esta tierra para llevarlos a una tierra fértil y espaciosa, tierra que emana leche y miel, el país de los cananeos, hititas, amorreos, cereceos, heveos y jebuseos. La queja de los israelitas ha llegado a mí, y he visto cómo lo tiranizan los egipcios. Y ahora, anda, que te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Ok, entonces ahí tenemos una revelación de Dios. ¿En qué Biblia en vez de queja dice clamor? En la de Jerusalén, clamor. La traducción fuerte es clamor, porque queja, yo me puedo quejar de muchas cosas, pero el clamor es cuando ya yo no aguanto más. Yo digo, señores, ayúdenme, auxilio, ayúdenme, ayúdenme. Digo, caramba, nadie me va a ayudar. Clamor, grito desesperado. Dice el que ha escuchado la aflicción de su pueblo. ¿Cuándo se afligió su pueblo? Éxodo 2, 23. Ahí mismo, Éxodo 2:23. Durante este largo periodo murió el rey de Egipto. Los israelitas, viniendo bajo la servidumbre, clamaron, y su clamor, que brotaba del fondo de su esclavitud, subió a Dios. Oyó Dios sus gemidos y acordóse Dios de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob. Ok, entonces Dios había hecho una alianza con los padres. Ellos en su cautiverio se recuerdan del Dios de los padres, claman a ese Dios de los padres, y ese Dios de los padres los escucha y se presenta como un Dios liberador, y elige a uno para que sea mediador de esa liberación, y ese se llama precisamente Moisés. Entonces Moisés se va a enfrentar con el faraón. Ahí dice con 7 plagas, no son 7 plagas, son 10. 10 plagas. Y después de las 10 plagas, entonces el faraón se conduele y deja salir al pueblo. Y celebran lo que se llama la fiesta de la Pascua, de la Pascua judía, que para nosotros luego se convierte en la Pascua cristiana. Todavía los judíos la celebran, pero es decir, para nosotros. Luego entonces el faraón como que se arrepiente y hay una persecución, y ahí se da el famoso paso del Mar Rojo, paso del Mar Rojo. Vamos a ver a nivel de geografía, es decir, esto que se da. A ver, ¿se podría decir que es arrepiente o cogió miedo? ¿Eh? ¿Se podría decir que es arrepiente o el faraón cogió miedo? Habría que resucitar el faraón para preguntarle, porque no se puede poner la Biblia a uno decir lo que uno no sabe. Padre de su hijo, posiblemente era el próximo fue yo. Bueno, el asunto fue que el hombre cedió. Eso es lo importante. El hombre cedió. ¿Qué pasa? Que no. Es un problema siempre cuando uno quiere. Entonces, bien, ok, aquí. Bien, entonces fíjense, los israelitas salen de aquí de Canaán, llegan aquí a la ciudad de Pitón y Ramsés, que estaban en la delta del Nilo, y entonces aquí es que se establece con José. Entonces,
es en esta zona, aquí es que lo esclavizan y toda esa serie de cosas. Ahora, para la salida, entonces, la salida, ok, entonces acá fíjense, ellos salen de aquí mismo y cruzan el Mar Rojo, que es acá, y luego bajan por acá. Lo de 40 años es una figura, es una, vamos a decir, los números y cifras en la Biblia tienen sus símbolos. 40 significa un tiempo de penitencia, de purificación. 40 años, 40 días del diluvio, 40 días Elías subir al Oré, 40 días Jesús en el desierto. 40 un tiempo de purificación y de penitencia. Quiere decir que ellos se purificaron. Porque haciendo este recorrido a pie no se dura 40 años, se duran su tiempecito. Nosotros, yo lo hice, pero imagínense, en una guagua con aire acondicionado llegamos. Porque aquí ahora hay una carretera muy bien. Entonces, ellos cruzan el Mar Rojo. El Mar Rojo porque ahí hay una serie de corales rojos que cuando se refleja el sol se ve esos rojitos y una montaña roja ahí que se proyectan de arcilla y todo eso. Entonces, bajan por acá por el desierto. ¿Por qué no lo hacen por aquí, por donde ellos vinieron? Porque por ahí hay muchos guardias, había muchas guarniciones egipcias. Por aquí no. Por aquí nada de esto. Y además aquí llegan al monte del Señor, que significa, el Sinaí. Entonces, en el Sinaí se da lo que se llama la alianza. Fíjense que se había hecho una alianza con Abraham. Ahora es una alianza con el pueblo. La alianza consiste: ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y el símbolo es algo escrito esta vez: la tabla de la ley. La tabla de la ley, el decálogo. Bueno, entonces miren, hay todo este recorrido que ellos a la vez hacen. Yo recuerdo que en el viaje hicimos el recorrido, subimos al monte Sinaí por la noche, a partir de las 2 de la mañana, y llegamos allá a las 6 de la mañana, caminando, subiendo, pero que con el frío y todo eso, y a las 6 de la mañana uno ve que sale el sol, y es verdad, lo que Moisés vio, se ve todo eso, toda esa tierra, y allá todo ese esplendor. Los grupos que están ahí a las 6 de la mañana comienzan a cantar, y hay una experiencia espiritual muy bonita, muy bien, vale la pena a la vez hacerlo. Uno hace el recorrido caminando o lo hace en camello, paga $20, se pagaba en ese entonces por hacerlo en camello. Bielka Calderón, la pobre, no encontró más fuerza y dijo: padre, no puedo, me quedo aquí. Digo: bueno, si usted se queda aquí, la cogen estos beduinos y la venden y jamás volvemos a saber de usted. Pues ¿cómo que un camello? Y entonces le alquilamos un camello. Entonces, ya saben que los camellos es así para subirse. Entonces cuando Bielka sube en su camello, dice: agárrese, dice el tipo, adelante para que ahora va para allá. Una señora que ustedes conocen, cuyo nombre no voy a mencionar, cometió la osadía de ponerse detrás del camello, y cuando el camello se aflojó, desacopló, como cuando usted coge un blower y hace así, hicieron esos cabellos para atrás, así mismito. Y después me decía ella: padre, eso fue como si hubiesen abierto una tumba. Digo yo: ¿y qué usted quería? ¿Que saliera incienso o perfume? Así era, así ocurrió eso. Así que si van, no se coloquen detrás de un camello cuando está. Bueno, entonces se hizo la travesía. O sea, nosotros hicimos como el pueblo de Israel, de entrar por donde ellos entraron, por la frontera entre Egipto e Israel. Entonces aquí lo importante es acá, la alianza, la alianza del pueblo. Miren, yo a veces en algunos cursos digo esta notita y se la digo a ustedes al margen. A veces Discovery Channel, History Channel, National Geographic son canales que a veces hacen estudios de la Biblia, pero de una manera no teológica, sino vamos a llamarle así,
porque la teología es una ciencia, pero lo hacen de una manera analítica, vamos a decirlo así. Entonces, a veces ellos dicen que las 10 plagas fueron situaciones que se daban en Egipto. En Egipto, cuando llueve mucho, el Nilo, que es esto que va por aquí, se desborda. Entonces, como hay muchas arcillas rojas aquí, se vuelve rojo. Entonces, cuando hay mucha agua, ustedes saben que las ranas crecen, se multiplican, los insectos. Entonces, todos esos insectos, la gente arrancándose, viene la urticaria, como le dio, las erupciones de la piel, la guachipa, los mosquitos. Los animales sufren porque los pobres no tienen cómo. Y los niños siempre son los más afectados. Yo le decía a uno que me decía eso, y yo, sí, yo creo que eso fue lo que pasó. Pero, el creyente, todo lo que va ocurriendo lo lee en clave de fe. No es que eso esté pasando por pasar, es Dios, es decir, que está haciendo su justicia. Así lo entendía el pueblo de Israel. Yo siempre pongo este ejemplo, sobre todo a los estudiantes de teología, a los estudiantes de Pucamaima. Siempre a los muchachos les llega el tiempo de pagar el segundo pago. A veces los papás se lo dan para que lo paguen completo, pero algunos de sabios pagan el primero y se quedan para el segundo con ellos embolsillados, vienen en cualquier fiesta, lo gastan y ya viene el problema. Entonces yo dije, hay 2 muchachos, uno creyente y uno no creyente. Se bebieron o fiestaron el segundo pago y ahora tienen un lío. Resulta que los 2 tienen, coincidencialmente, 2 tíos en Estados Unidos y coincidencialmente le mandan un dinerito. El que es creyente, ¿qué es lo que va a decir? Esto fue Dios que me lo mandó. ¿Qué va a decir el otro, el no creyente? ¿Y qué le dio a este que me mandó esto? ¿Qué fue lo que se fumó, bebió, qué sé yo? Pero está bueno. Eso es lo que va a decir. Que cada uno va a hacer su lectura. Entonces, este pueblo hace su lectura de esos acontecimientos, como el mismo paso por el Mar Rojo, todo eso. Hace sus acontecimientos, es en esa clave. En clave de fe. En la clave de fe. Como debemos de ir también nosotros, viendo y leyendo nuestra historia. El pueblo llega al monte Sinaí, ¿verdad? Llega al monte Sinaí. ¿Qué pasó? No, William, yo tengo que preguntar algo. Con respecto a la parte de las 10 plaga. que se vivieron en Egipto, ¿cada qué tiempo pasaba una plaga de la otra? No, o sea, yo lo que, por eso le estoy diciendo. Pues no se llevan nunca de películas ni de no se lleven de películas ni de novelas, que eso es lo peor que hay. Eso es lo peor que hay. No se preocupe, el criterio es, o sea, siempre le dije, las verdades de fe. Fueron cosas normales que todavía pasan en Egipto, todavía suceden, como yo le dije, History Channel y todo eso. Pero el pueblo hebreo leyó eso en clave de fe, como debemos nosotros de leer nuestra vida. El creyente ve su vida en clave de fe, el otro va viviendo su vida ahí a lo que va viniendo. Uno, ¿qué es lo que el Señor me quiere decir con esto? Entonces es algo así que se da en ese caso. No entren en asuntos de tiempo ni nada de eso, por lo que le decía, es decir, es la idea de fe, el elemento de fe que se trata de transmitir. ¿Cuál es? Que no fuimos nosotros los que conseguimos esa liberación, que fue Dios el que nos liberó. Eso es lo que se le quiere meter, es lo que se le quiere enseñar al pueblo, que no fueron ellos. El mismo paso del Mar Rojo es lo que quiere enseñar. Es decir, es Dios el que nos ha dado, el que nos ha liberado, es Dios el que nos ha dado la tierra. Y por lo tanto la clave está en, vamos a salir de aquí. La clave está entonces en el Dios que da precisamente, en el Dios que da precisamente la tierra. Entonces, el pueblo llega
experimenta pruebas, tentaciones, purificaciones, gente que quiere volver otra vez para atrás, que quiere volver. En Egipto éramos esclavos, pero por lo menos comíamos. Como ahora, que ellos eran corruptos, pero por lo menos la luz no se iba, o dicen algunos. Es el grito que uno oye, lo que estoy diciendo es lo que uno oye, gente. Aquellos eran corruptos, pero por lo menos las cosas no estaban tan caras, o la luz no se iba, o el agua, qué sé yo. ¿Qué le pasa? Lo mismo del pueblo de Israel. Éramos esclavos, pero comíamos. Éramos esclavos, pero no pasábamos sed. Toda esa serie de quejas a la vez a Moisés, porque el pueblo tiene ahora que enfrentar, o sea, Dios les ha liberado, pero ellos son los que tienen que mantener, auspiciar. Uno es libre para toda cuota de libertad, tiene una cuota de responsabilidad. Yo soy libre de una cosa para asumir otra cosa. El Dios le ha liberado al pueblo, pero para que él vaya asumiendo su historia, en este caso. Pero todavía quieren seguir dependiendo, que a veces es lo que pasa. Era como una muchachita que decía, ay, yo quiero liberarme de mi familia, y como ellos tienen un apartamento, yo me voy a ir a vivir para allá. Y dice la familia, muy bien, te vas a vivir para allá. Y entonces la comida, el pago de la luz y todo eso, adiós, ustedes me lo envían. Así si es bueno la libertad. No, o sea, si tú te decides liberar, asume la responsabilidad. Por ahí anda esa idea con el pueblo. Se llega al monte Sinaí y allá se hace una alianza de Dios con el pueblo. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Moisés el mediador, el signo, la tabla de la ley y anuncio de una promesa mayor. Moisés no llega a la tierra prometida, muere. Y entonces quien va a continuar a la vez su obra es Josué. Josué se convierte en el líder del pueblo, es el que conquista la tierra prometida, es el que la divide, el que divide la tierra. Él la divide por tribu, Judá, Efraín, Zabulón, Aser, por tribu. Josué va a crear lo que llamaríamos nosotros una especie de sistema clánico. Si no hay que pagarle impuesto a nadie, no hay sacerdote, no hay ejército, no hay templo, no hay... Aparecen unos líderes que son como caudillos, llamados en el libro de los jueces, que luego se ven un poco corruptos. La historia de Sansón es la historia de la corrupción de los jueces. Es decir, entonces esto es un modelo ideal. Un modelo ideal. ¿Por qué es un modelo ideal? Porque todo lo que se trabaja se divide entre el pueblo, entre la familia, se divide entre la familia. El único inconveniente de esto era que cada vez que había un enemigo que venía a Israel, había que salir a buscar y conformar un ejército. Ese era el único problema que había de por medio. Pero fue un sistema ideal. Duró unos 170 años, se calcula. Es decir, donde Israel vivía así, donde precisamente Israel siempre recordará, en tiempo de en el profeta Jeremías se habla de unos individuos que se llamaban los recabitas. Y los recabitas hablaban de que había que volver otra vez a vivir como se vivía en el desierto, en tiendas y así. Y los beduinos, estamos ido a hablar de los beduinos, no de los diufridos, es decir, que viven en el desierto, viven así como los recabitas, en tiendas así, no se alían con la gente desde eso, conservan esos elementos, aunque algunos dicen que son descendientes de Caín, pero más de ese grupo de los recabitas, que decían que Israel estaba llamada era vivir en tiendas y en el desierto, en ese caso. Entonces, a mí me hizo gracia yo ver a los beduinos viviendo en el desierto con sus chivitas y su ovejito y su cosa, pero con un Jimmy Mitsubishi ahí al lado. Entonces, pues la cosa se va modernizando.
ellos se van modernizando, los beduinos en este caso, es decir, cosa de la vida. Bueno, entonces, ahí estaba, como yo le dije, la distribución. Entonces, más o menos, todo eso era la partecita que nos faltaba de lo que es la época fundante del pueblo de Israel, que son 4 etapas. La prehistoria, que es la historia patriarcal, el pueblo de Israel en Egipto, el pueblo de Israel en el desierto y la conquista de la tierra prometida. La conquista de la tierra prometida. Entonces, eso es lo que se da. Todo eso está en esa primera parte que ustedes a la vez han visto. Entonces, miren, el pueblo de Israel se establece, un momentito, aquí está, no, el pueblo de Israel, después de repartir la tierra y a la vez de repartir la tierra y vivir en ese estado clánico, va a dar un paso. El paso es hacia la monarquía, que es el gobierno de uno. El gobierno de uno. Cuando no crean que el sistema que se creó clánico era perfecto, hubo su gente que no lo vio bien. Vayan al libro de los jueces. Libro de los jueces. ¿Lo tienen? Libro de los jueces, capítulo 9, lo que se llama la rebelión o el reinado de Abimelech, o de Abimelech, dicen algunos, pero es Abimelech. Léase uno, Abimelech, capítulo 9, versículo 1 y siguiente. Uno de ustedes que lo lea, porque es interesante eso. Ajá, Gedeón, Jerubal, uno de los jueces. Es decir, en el centro de Israel. Y le propuso a ellos y a todos los parientes de su abuelo materno lo siguiente: digan a todos los señores de Siquem, ¿qué es mejor para ustedes? Que lo gobiernen 70 hombres, es decir, todos los hijos de Jurabal, o que lo gobierne uno solo. Y no olviden, yo soy de su misma sangre. Ok, entonces fíjense lo de Abimelech, tipo vivo. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Que lo gobiernen los 70 hombres, es decir, los caudillos que habían, los llamados jueces, o que lo gobierne uno solo? Y recuérdense que yo soy familia de ustedes, yo estoy aquí, y yo fui que lo propuse, yo fui de la idea. O sea, se pone adelante el hombre. ¿Qué sucede con Abimelech? Si ustedes siguen leyendo, yo les suelto que lo leen, a Abimelech lo persiguen y lo matan, porque está rompiendo la unidad tribal que era lo que existía. Pero ya se sembró la semilla de la discordia. Basta con que una gente proponga algo para que ya te ve. Entonces siguió como esa espinita ahí. Además que resultaron una serie de problemas. La corrupción de los jueces carismáticos. Todos ustedes conocen la historia de Sansón, el que tenía los cabellos largos, la fuerza en los cabellos, lo traquilaron, Dalila, entonces ahí perdió la fuerza. Y a la vez, eso es una forma de la corrupción, un testimonio de la corrupción de los jueces, en este caso. El libro de los jueces es muy importante, hago este paréntesis, porque miren, en el libro de los jueces aparecen dos mujeres, Yael y Débora,
que son mujeres. Ya Débora es una jueza, muy bien, pero ya él es una mujer que hay que tener cuidado con ella. Yo conocí una muchacha que se llamaba así ya el día, y tú sabes lo que significa tu nombre, ten cuidado. Anda uno corriendo y entonces le dice a ella, escóndeme. Y ella dice, sí, escóndete aquí, y le echa un manto encima. Y como ella sabe que lo está buscando, busca un cincel y un martillo y calcula dónde que está la sien de, y ahí le da con ese cincelazo, ¡yum!, hasta sembrarlo prácticamente en la tierra. Lo que yo le decía ayer, que a veces hay esas páginas y todo eso. Pero fuerte, y es recordada esta mujer por Israel, porque claro, el individuo al que ella le dio ese paso no era buena gente, no era buena gente. Entonces ahí se filtra en esta historia de estas dos mujeres en medio de toda esa historia patriarcal. Yo siempre he dicho que por lo que yo más creo que la Biblia es un libro inspirado por el Espíritu Santo, es por la presencia de mujeres que hay en el Antiguo Testamento. Estas dos mujeres y los tres libros. Ruth, ahí se lo coloco aquí, Ruth, Esther y Judith, en este caso. Si como en medio de toda esa historia patriarcal, en medio de todo ese machismo y toda esa cosa, esos tres libros se metieron ahí, esas mujeres, por obra del Espíritu Santo nomás. Cosa que no sucede en otros libros religiosos de la época. El Espíritu Santo nomás, esa es la única respuesta. Todo el estudioso de la Biblia ante esa situación, ¿cómo se ve? El Espíritu Santo. Eso es lo único. Entonces es así esta historia. Entonces, corrupción de los jueces, necesidad de relación con otros pueblos. Los pueblos se iban formalizando, iban creciendo, también ellos necesitaban, para evitar conflictos y cosas, necesitaban una relación. Pero que eran 70 gente, eran 12 gente, ¿cómo se relacionaban? Problema. Defensa frente al enemigo. Cada vez que venía un enemigo, había que formar un ejército, salir a pelear, y cuando se vencía, cada uno a su sitio, volvía el enemigo, otra vez lo mismo, también. Y claro, cúmulo de riqueza los obligaba a tener comercio externo, y para ello necesitaban un rey. Cuando las cosas se hacen así en grupo, a veces se sobra. El alimento sobraba, había un excedente de producción, diríamos en lenguaje nuestro. Entonces ese excedente se podía negociar, se podía vender, pero ¿quién nos representaba? Pues en Abinader, que ahora sale en representación de nosotros, vaya, habla ahí, todo eso. Pues siempre se necesita uno. Entonces ellos no tenían eso. Entonces esas razones son las que llevaron al pueblo a pasar de ese sistema clánico a ese sistema monárquico, en este caso, a la monarquía. Entonces aquí adentramos al primer rey de Israel, que es el rey Saúl. ¿La gente estaba muy de acuerdo con que existiera un rey? No. Vayan al primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel. Capítulo 8. Van la gente donde Samuel, que era como el líder y todo eso, y le piden a la vez un rey. Samuel no está muy gustoso, ni le quiere hacer caso, pero Dios interviene y le dice, versículo 7, capítulo 8, versículo 7, lea uno de ustedes. Pero Yahvé dijo a Samuel, haz caso a todo lo que el pueblo te dice, porque no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí, para que no reine sobre ellos. Entonces, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Es decir, yo voy a ser su rey. Y siempre sobre estar presente en el pueblo de Israel. Es decir, ¿cuál? Ustedes serán mi pueblo y yo, ¿cuál es la expresión? A Samuel, lo que usted leyó. La alianza en el Sinaí, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Sí, yo seré su rey, yo seré su guía. Ahora,
ustedes están pidiendo otro rey, entonces ustedes me están quitando a mí, en este caso. Pero Dios le dice, estaban como las dos posiciones, y siempre van a estar en Israel. Pero a fin de cuentas, Samuel, en base a lo que Dios le dice, le da el rey. El elegido es Saúl. Saúl es el primer rey de Israel, del 1030 al 1010 antes de Cristo. Gobierna 20 años. No tiene una capital, vive en medio del pueblo, no hay murallas, se dedica a la guerra, no hay templo, sacerdote, hay que cobrar impuestos ya, porque ustedes saben que hay que mantener todo eso. No tiene un poder absoluto, todavía Yahvé sigue. Y aparecen aquí unos individuos llamados los profetas. Cuando aparece la monarquía en Israel, aparece el profetismo en Israel. Cuando desaparece la monarquía en Israel, desaparece el profetismo en Israel. Ambos fenómenos caminaban paralelos. Luego hablaremos de los profetas, más adelante. Entonces, viene una división social, campesinos, soldados, no constituye un ejército permanente, y al fin de cuentas, el rey que era consagrado por Dios, porque se llegó entonces como a esa especie de conciliación, está bien, denle en el rey, pero el rey va a ser elegido por mí, en el caso de Yahvé, y ungido por mí, en este caso. Se derramaban aceite para señalar eso. Ahora bien, ¿qué pasó con Saúl? Saúl iba muy bien, iba haciendo la cosa muy bien, pero de repente un día, en una batalla, consigue unas vacas bien gordas, bien bonitas, y se las sacrifica a Dios. Entonces, con eso dice que Saúl perdió como la bendición de Dios. Porque había una ley en Israel que decía que cuando Israel fuera a conquistar tierra enemiga, tenía que arrasar con todo, no dejar nada. No dejar nada. Saúl deja esa vaca para Dios y desobedece a Dios. Además comienza a consultar a divinos. También, esa era otra cosa. Entonces el reino le es quitado y se le da a un hombre que, miren, en la Biblia hay 3 cosas que andan por todas partes, que es Jerusalén como ciudad, David y Jesucristo. Esas son 3 cosas que andan por todas partes. Entonces, el elegido es precisamente David. David es lo máximo que se dio en Israel. David es punto de llegada. David, eso es lo mejor de lo mejor de lo mejor. Nada mejor que David. Nada mejor que David. Porque en tiempo de David, Israel fue como un imperio. Por eso es que David, miren, David se presenta en la corte de Saúl. Como no tenemos todo el tiempo suficiente, fíjense, David se presenta en la corte de Saúl. David se presenta como un tipo hermoso, ustedes lo han leído por ahí, de ojos azules, de qué sé yo, rubio y toda esa serie de cosas. David es un guerrillero, lucha con el pueblo. David contra los filisteos. David lo máximo. David es compositor y tal vez no escribió ninguno de esos salmos. Lo máximo. ¿Pero por qué David es lo máximo? Porque en tiempos de David, Israel, vamos a salir de aquí, Israel se constituyó, señores, prácticamente en un imperio. En un imperio se constituyó prácticamente Israel. Vamos a volver acá. ¿Por qué la gente recuerda mucho a David? David y lo compara, es modélico, porque fue el mejor gobernante de Israel. Nosotros, como no hemos tenido ningún mejor gobernante, por eso no recordamos a nadie. Los pueblos y mejor gobernantes siempre los recuerdan, y es el modelo, pero nosotros no. Entonces fíjense, aquí dice Israel lo que heredó Salomón. Toda esa franja negra, todo eso fue el imperio. Por eso es que se recuerda a David, por eso es que tantas cosas se le deben a David. Porque a David dominar a sus enemigos,
había paz y había comida. Porque y lo que más le gusta a la gente es eso de la comida. Es decir, porque la gente podía hacer su cosecha tranquilamente, porque no iba a venir el enemigo a acabársela ni nada de eso por el estilo. Y había justicia. Salmo 125, aquella canción, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Allí están los tribunales de justicia en el palacio de David. Es decir, fue la mejor época de Israel, 40 años. David logró, bueno, vamos a ver los logros de él ahorita, pero David logró pues ser el imperio de la zona, el momento cumbre y grandioso de él. Por eso, cuando David muere, se está esperando que vuelva otro David. Hasta el mismo Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Todo eso, porque David es lo mejor de lo mejor en este caso. Entonces, ¿cuáles fueron los logros de David? Vamos a señalar. Cállese ahí, que eso hay que verlo. Eso hay que verlo. Estése tranquilo, que eso tiene su explicación. Miren, ¿cuáles fueron los logros de David? Israel alcanza su unidad política, se constituye un verdadero reinado, conquista la ciudad de Jerusalén, pone Jerusalén como su capital, constituye un Reino Unido poderoso, unifica la tribu, hace una organización administrativa. Con David, Israel llega a lo que se llama un verdadero Estado, se constituye en un verdadero Estado. David es lo máximo y tan grande que David cometió un pecado. Pero eso fue David que lo cometió. Cualquiera puede fallar, señores. Cualquiera puede fallar. Y un hombre tan perfecto como este, eso, que vio a una mujer bañándose, 2 Samuel capítulo 11, vio a una mujer bañándose. ¿Y quién no ve cosas que lo que no quiere ver? Eso, cualquiera, eso no es nada. Que luego la llamó y se acostó con ella. Pues, ¿quién no se acuesta a veces con una mujer por el estilo? Que luego trató de sobornar al esposo para que, qué sé yo. ¿Y quién no hace soborno y cosas por el estilo? Que luego hizo una intriga para que lo mataran. ¿Quién no hace intriga en esta vida? Que lo mataron a él porque David... ¿A quién en esos tiempos, personaje histórico, no ha matado y cosas por el estilo? Y que luego a la viuda la trae y la hace a su esposa. Entonces, ¿quién no ha hecho esos favores y esas cosas? Eso es caballar para un hombre tan grande como este. Es una tontería. Ahora lo que hizo Saúl, eso sí es grande. Sacrificar esa vaca a Dios y qué sé yo cuándo, eso sí es grande. Sí, eso sí, eso. Pero una mujercita, una caballada, cualquiera tiene su, le pasa eso. Como me lo decía un amigo a la esposa de otro amigo, perdona, eso a cualquiera le pasa, eso es tontería, cualquier hombre. Fíjense, David cometió un pecadazo grande en comparación con lo de Saúl, pero ¿por qué Dios le perdona? Por eso, por la grandeza que tiene David. Luego Dios lo castiga a David, lo castiga de dos maneras, sobre todo con la rebelión de su hijo Absalón, que tiene que salir corriendo y todo eso, lo castiga. ¿Por qué? Acciones traen su consecuencia, es decir, como quiera David mereció su castigo. Pero aún mereciendo su castigo y todo eso, la grandeza de David se perpetúa por siempre. A tal punto que con David nace lo que se llama la teología mesiánica. El Señor luego va a mandar a uno tan grande como David. El Señor va a restaurar el reino de Israel como fue el reino de David. Y ese que va a venir se llamará el Mesías, ungido, descendiente de David. Por lo que fue David. ¿Qué usted iba a decir?
¿Qué? No, a nivel de David, mire, nosotros podemos hacer varias lecturas, que a eso también se da. Personajes y textos, se dan varias lecturas. La grandeza de David, lo terrible que hizo David, la consecuencia del pecado de David, lo que luego pues se mantuvo como promesa de David. O sea, hay múltiples lecturas que se pueden hacer del personaje David. Monseñor Plinio una vez me dijo a mí, hazte un trabajo sobre una cosa que aparece en la Biblia. Hay una serie de personajes que han hecho cosas terribles y sin embargo son colocados como elementos para hacer Dios cosas grandes a la vez con ellos. El mismo Jacob que yo le dije a ustedes que era un tramposo. Y sin embargo, ¿quién es? Ustedes leen a Tamar, por ejemplo, una mujer que hizo una cosa ahí con Judá y sin embargo, Tamar es Tamar. Y el caso del mismo David. Es decir, tienen en común, ¿qué tienen en común esa gente? Que a pesar de lo que hicieron, sin embargo, se destaca sobre todo el elemento de la fe en Dios o el elemento de su arrepentimiento en este caso. Y lo que yo dije también, una cosa que es muy importante, Dios no es el Dios del momento, Dios es el Dios de la historia. Dios no ve solamente un momento, Dios ve lo de la historia. Yo recuerdo que se suicidó un amigo mío que estuvo en el seminario y todo el mundo, ay, qué sé yo. Y en la homilía yo dije, miren, fulano, el tipo que más rezaba en el seminario era ese. El individuo que más trabajaba y de más servicio en el seminario era ese. Pero hubo un momento en que, qué sé yo, se vio una cosa y ya. ¿Acaso, según lo que nos enseña la Biblia, Dios solamente lo verá por ese momento? No. Dios es el Dios de la historia. Estamos aquí señalando la historia que recorre, porque la historia es importante para Dios. No es un asunto de un momentito nomás, sea malo o bueno, es la historia lo que cuenta. Dios es el Dios de la historia. Entonces, todos estos personajes que estamos viendo tienen una historia. La historia de David tiene ese punto negro, pero cuán luminoso, a tal punto, como yo le decía, que muchos salmos se le atribuyen a David. Y no lo escribió David. Porque es bueno que ustedes sepan, en la Biblia existe, en el Antiguo existe lo que llamaba la pseudonimia o la pseudoepigrafía. Tú escribías algo y no le ponías el nombre tuyo, le ponías el nombre de un personaje famoso, como un elemento propagandista, para que llegara. Hoy día eso es plagio, pero eso hoy día, en aquellos tiempos no, eso era muy común. Entonces muchos salmos obedecen a David y como veremos a Salomón, por la importancia que ellos tuvieron como personaje. ¿Ven? Entonces, eso es importante. La Biblia, una de las cosas que la Biblia nos enseña es que hay un Dios de la historia. Un Dios de la historia, de mi historia, que me va llevando. No es un asunto de un momentito. Es que yo ya fallé, no, yo puedo levantarme y seguir. Y seguir. Estando yo en Corpus Christi, a veces me venían ciertas cosas y una vez le dije a uno, pero venga, que era que fulano era. Dice, mira, aquí todos venimos de la gran tribulación. Todos los hombres que estamos aquí venimos de la gran tribulación. Y me contaban su historia y en realidad era. Y el Emaús le había ayudado a rehacer su historia, como decíamos. Recuérdense lo que dijimos ayer. Que lo hicimos con esto fue. Aquí, esto se supone que va a ser grande. Esto es más grande. Pero si no, volvemos. Eso hizo David. Volvió para acá. Y rehació su historia. Entonces, pero todo esto de acá no está fuera ya. No es que Dios le hizo un borrón, no. Todo eso a la vez cuenta en este caso. Ese es el asunto. Entonces, eso es importante. Eso es importante y valedero. Que uno esa perspectiva bíblica la tenga, sobre todo con David. Bien. Terminado el reinado de David, le hereda a su hijo Salomón.
Salomón. David duró 40 años de reinado. Salomón también otros 40. Salomón completa el proceso de la construcción de la monarquía. Aquí sí verdaderamente ya está un estado con tributos, impuestos. Salomón quiso hacer un reinado tipo Egipto, como era Egipto, que era modelo. Institucionaliza el ejército y su gran contribución construye el templo. Se dice que ya David tenía en mente lo del templo, que lo que hace Salomón es materializar a la vez idea, como que hay como un olor aquí, alguien está cocinando. ¿No le viene a usted así? Como una carne que están por ahí asando, es una cosa. Como unas salchichas así. Bueno, viene, yo digo, yo lo siento, te veo ustedes porque están de padre, pero yo que estoy viviendo ese sufrimiento. Pero bueno, entonces crece la casa del rey. Miren, Salomón va a tener la fama de ser una persona sabia, de ser un hombre sabio. Pero ¿por qué va a ser esa sabiduría? Primero, en tiempo de Salomón se da el paso de la tradición escrita, de la tradición oral a la tradición escrita. Se comienza a escribir la Biblia. En el tiempo de Salomón. Se comienza, eso que hablamos, a ponerse por escrito. Aquí es que está la inteligencia de Salomón. Aunque en la Biblia se presenta con aquel ejemplito del muchachito, que las dos mujeres que están discutiendo, todo eso. Pero la sabiduría está aquí. Salomón hace numerosas alianzas políticas y económicas con pueblos vecinos mediante matrimonio. Él se casaba con la hija de un enemigo y ya lo tenía como amigo. Por eso tuvo muchas esposas, bastantes esposas. Entonces, ¿qué trae esto como consecuencia? Y se introduce en Israel lo que no debió de introducirse, la idolatría. El culto a otros dioses. Contrajo una serie de deudas, porque también ahí estaba su sabiduría. Como él tenía tanta tierra, comenzó a dar tierra por materiales para la construcción a la vez del templo. En ese sentido. Pero, como ustedes saben, todo llega a su final. Entonces, Salomón, vamos a ver si podemos volver aquí otra vez. Ok. Entonces, aquí el templo de Salomón, más o menos una pequeña estructura de lo que fue el templo de Salomón. El altar, el mar, que era donde la gente se purificaba con el agua, el lugar sagrado, el lugar más sagrado, y en el altar ahí era que se hacían los sacrificios. Salomón construye lo que se llama el primer templo. Miren, la historia de Israel, los judíos la dividen en dos partes. Antes del primer templo y después del segundo templo. Después del primer templo, antes del segundo templo y después del segundo templo. Salomón construye el primer templo. Lo construye él. Y ese es su gran, a la vez, aporte. Pero ¿qué pasa? Salomón introduce la idolatría. Vayan al libro de los Reyes. Libro de los Reyes, al capítulo 11. Primera de Reyes, capítulo 11. ¿Qué ahí fue que tuvo la desgracia de Salomón? Que no hay nada perfecto en este mundo. Léalo uno. El rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, además de la hija de Faraón, Moabitas, Amonitas, Adomitas, Sidonias y Titas, de los pueblos de los que dijo Yahvé a los israelitas: no os uniréis a ellas, y ellas no se unirán a vosotros, pues de seguro arrastrarán vuestro corazón tras sus dioses. Pero Salomón se apegó a ella por amor.
tuvo 700 mujeres con rango de princesa y 300 concubinas. En la ancianidad de Salomón, sus mujeres inclinaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no fue por entero de Yahvé, su Dios, como el corazón de David. Como el corazón de David. Bueno, David siempre va a ser el elemento de comparación con todos los reyes. No fueron como David. Entonces Salomón no fue como su padre David. Ya yo le dije que la poligamia era una cosa muy común. Salomón tuvo muchas mujeres, o sea, un poco medio exagerado. Las cifras en la Biblia a veces hay que verlas poco. 700 como esposa y 300 concubinas. Pero ¿qué pasa? Que llegó a viejo y ustedes saben que no hay cosa peor que un viejo enamorado. Y yo creo que el primer ejemplo de chapeadora se dio ahí, en este caso. ¿Por qué? Porque entonces Salomón se enamoraba de esas mujeres y esas mujeres le pedían a Salomón, hazme un templito. Y entonces Salomón le hacía su templo al Dios de ella. Salomón, ven a echarle incienso con nosotros estos dioses. Y entonces él también iba. Entonces se introdujo la idolatría en el pueblo de Israel. En tiempo de Salomón se va a dar una rebelión. El rey, la parte norte comienza a tener su preponderancia. Y le dan una serie comienza como una serie de conflictos. Hubo una rebelión de un general llamado Jeroboam, que la subsanaron y él se fue al destierro. Salomón muere y le sucede en el trono su hijo Roboam, un muchacho jovencito, rodeado de, como dicen hoy día, de un corillo de jóvenes. Imagínense, un muchacho joven con tanto poder, ya ustedes se imaginan. Los ancianos del norte vienen y conversan con él y le dan una serie de consejos. El corillo que él tiene le dice, claro que tú vas a hacer caso a todo eso viejo, qué sé yo, pero vaina. Entonces ahí los del norte mandan a buscar al general Jeroboam, que estaba en el exilio, y se da como una especie de golpe de estado, vamos a decir, y el reino se divide. Se divide en dos: reino del norte con capital Samaria, reino del sur con capital Jerusalén. Esos reinados, estamos hablando del territorio de Jerusalén. De Israel. Jerusalén. Durante todo ese tiempo Egipto nunca intervino. No, ya Egipto ya era. Seguía teniendo su influencia en el África, pero no como en aquellos tiempos. Ya era un reino menos poderoso. La grandeza de Egipto va a volver otra vez en el siglo III. Grandeza en el sentido de influir con... No, antes, cuando Alejandro Magno, que eso lo veremos después, con Alejandro Magno, va a volver otra vez la influencia de Egipto, con un sucesor de Alejandro que se llama Ptolomeo. Se le llama la época de los Ptolomeos, que Egipto volvió otra vez a esa grandeza que había tenido en aquellos tiempos. Hasta de nuevo cae, porque los pueblos, ustedes saben, los pueblos suben y se levantan. Ahí ustedes tienen el gobierno norteamericano. Los americanos es un pueblo y los europeos es un pueblo en bajada, que van cada día pidiendo más hegemonía y más fuerza. Van ganando los chinos, van ganando, hasta nosotros vamos ganando un poquito más de hegemonía. Pero Bando y mi pueblo, los pueblos son así. Y más cuando los pueblos comienzan a inventar todas esas inmoralidades y cosas por el estilo, ahí como que hay como su asuntito. Bueno, entonces, se divide el reino. El reino se divide en dos. Aquí ustedes lo tienen. Reino del norte con capital Samaria. Acá vean entonces todo el reino, y reino del sur con capital Jerusalén. Los dos reinos van a caminar de manera paralela. Paralela. En el segundo libro de los Reyes se va a narrar
todo lo relativo a los reyes de Judá y a los reyes de Jacob, de Israel. ¿Cuál es el asunto diferente? Que los reyes de Israel siempre van a hacer lo malo a los ojos de Dios. Y la mayoría de los reyes de Judá van a hacer lo bueno a los ojos de Dios. Ahí ustedes tienen, por ejemplo, en Segundas Reyes, capítulo 14, a partir del capítulo 14, ahí están, no lo vamos a leer, los dos reinos que van caminando en paralelo. Le voy a leer uno solo, el 15, capítulo 13. Salum, hijo de Yahvé, comenzó a reinar el 839 de Osías, rey de Judá. Hijo, subió al trono, entró y atacó a Salum, qué sé yo. El resto de los hechos de Salum y la conspiración que tramó está escrito en el libro de los anales de Israel. Masacró a su población, abrió su vientre a todas las mujeres embarazadas. Ahí está. Un ejemplo del reino de Israel, que hace lo malo. Luego dice, en el año 39 de Josías, rey de Judá, comenzó a reinar Menahem, hijo de Gadí, en Israel, reinó 10 años. Hizo lo malo a los ojos de Yahvé y no se retractó de los pecados que Jeroboam, hijo. Todo así, los reyes de Israel siempre van a hacer lo malo a los ojos de Dios. Sin embargo, los reyes de Judá, en su mayoría, van a hacer lo recto a los ojos de Dios. En el capítulo 16 habla de Ahaz, rey de Judá. Y en el capítulo en el versículo 2 dice, tenía Ahaz 20 años cuando comenzó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén. No hizo lo recto a los ojos de Yahvé su Dios, como David su padre. Esa es la referencia. Otros dirán, hizo lo correcto a los ojos como David su padre. Ahora yo le digo una cosa. ¿Por qué los reyes de Israel hacen lo incorrecto ante los ojos de Dios? Y esto en su mayoría hacen lo correcto a los ojos de Dios. Porque vienen de la descendencia de David. Es decir, aquí se mantiene la descendencia, la dinastía davídica. Aquí la dinastía usurpadora del general Jeroboam. Ese es el criterio. Ahora bien, vayan al capítulo 3 del libro del Génesis y con eso vamos a concluir, y una tarea que yo le voy a dejar a ustedes porque ustedes tienen que trabajar. Génesis capítulo 3, versículo 1. Sí. Pues lee ya que arrancaste. Ah, no, si la... Arranque uno entonces, ya que a ver lo pararon. Gracie. Como viese la mujer que el árbol era
cuanto a conocer el bien y el mal. Ahora pues, cuidado, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y comiendo de él viva para siempre. Y le echó Yahvé Dios del jardín de Edén para que labrase el suelo de donde había sido. Ok, le echó Dios del paraíso. Miren, ese texto que ustedes han leído se escribió por estos tiempos. Los tiempos de la división del reino, por ahí siglo IX, siglo IX antes de Cristo. Se escribió este texto. Y para uno entender este texto, tiene que tomar en cuenta el contexto en que, para uno entender un texto, a veces uno tiene que entender el contexto en que el texto fue escrito. ¿Entendieron? Para uno entenderlo. Fíjense que ahí las mujeres, ustedes salen muy mal paradas, ¿verdad? Salen muy mal paradas. Ahora bien, ¿qué influye para que la mujer se haga tan mal parada en ese relato y todo eso? El escritor sagrado de ese momento tiene por delante, ¿qué cosa? La división del reino. El reino se ha dividido y ahora han comenzado los pueblos poderosos a atacar el reino, y el reino está débil y tiene que sufrir. Pero anterior a la división del reino, era en un paraíso que se vivía. Tiempo de David, ¿qué había? Paz, había comida. Tiempo de Salomón, también habían toda esa serie de cosas. Ahora se ha dividido el reino. Y no es así, estamos sufriendo, ahora tenemos que trabajar duro la tierra, tenemos que todas esas cosas. ¿Quién fue la que hizo posible que el rey Salomón pecara? ¿Quién fue la que hizo que la idolatría entrara al pueblo de Israel? Entonces fíjense, en el relato la serpiente provoca a la mujer. Había un culto a la diosa Astarte que a veces se presentaba como en forma de una serpiente, era el culto a la diosa de la fertilidad. Se presentaba en forma de una culebra grandísima. Entonces la serpiente seduce a la mujer. La mujer es que le dice a Salomón que le haga un templo. Entonces, seducida por la idolatría, la mujer seduce a Salomón. En el relato, la serpiente seduce a Eva y Eva seduce a Adán. Es lo mismo. Las mujeres son idólatras, se dejan seducir por la idolatría y seducen a la vez a Salomón. Entonces, cuando entra la idolatría al pueblo de Israel, el pueblo de Israel se divide, se vuelve un reino débil, se pierde el paraíso. Entonces el autor sagrado dice, pues en los comienzos tuvo que ser así. En los comienzos estábamos a merced del bien y del mal. La serpiente seduce a la mujer y la mujer seduce a la vez al hombre, y ambos, ¿qué pasa? Pierden el paraíso. Entonces, esa historia, ese contexto del siglo IX es el que inspira, es decir, al autor sagrado a escribir el texto de los orígenes. Después de ahí se puede hacer mucha lectura. Por ejemplo, yo en algunos retiros, sobre todo para hombres, o en alguna conferencia de Cuaresma para hombres, hemos visto esto de la perspectiva del pecado, de lo atrayente, de todo eso, pero haciendo lo que se llama una exégesis bíblica, es decir, una interpretación del texto en sí, y relacionándolo, es decir, tiene para entenderlo una estrecha relación con lo que sucedió a la vez en tiempo de Salomón. La Biblia se ayuda a ella misma a interpretarse. La Biblia ayuda a que ella misma se interpreta, se reinterpreta, sería tal vez el término más adecuado. Entonces, esa es una forma de uno entender a la vez eso. O sea,
Dice, pero ¿por qué la cogieron con la mujer? No, es que el escritor sagrado, el contexto que él tiene, es que la mujer ha hecho una perversión, convirtiendo al rey, llevándolo a la idolatría, y por la idolatría ha entrado. ¿Por qué? ¿Por qué ha entrado la idolatría? Porque Dios lo dijo, solo al Señor tu Dios adorarás, solo a Él, nadie más en este caso, nadie más. No te hará imágenes, no te hará imágenes. ¿Por qué? Porque los otros pueblos, su culto a sus dioses, tenían unos monigotes y una serie de cosas. Pero en Israel, en el culto a Dios había también sus imágenes, porque había unos angelitos encima del arca. Hubo una vez un tiempo que había un palito, que era el representante de Yahvé, que se llevaba por toda parte. Y así. Pero cuando habla de las imágenes, habla de esos cultos que habían a otros dioses en otras localidades, en ese caso, para que Israel se mantuviese firme en la alianza. ¿Entienden el asunto? Es decir, el capítulo 3 del Génesis se escribe en el tiempo en que el reino se dividió, y el autor sagrado tiene como enfoque la remembranza o rememoranza de lo que ocurrió en el tiempo de Salomón. Tiempo de Salomón, que es lo que lleva al rompimiento del reino. Miren, después que el reino se divide, comienza en Israel lo que se llama la época de los imperios. Los grandes imperios comienzan a asolar primero al reino del norte y luego al reino del sur. El primer imperio es el asirio, luego el babilónico, luego el imperio persa, luego el imperio de los griegos con Alejandro Magno y sus sucesores, y por último el imperio romano. 5 imperios. Pues ya en tiempo del imperio romano va a entrar a la vez Jesús. Entonces, yo quisiera que entre ustedes se formaran 5 grupos. 5 grupos que estén dispuestos a encontrarse antes de... ¿Cuándo que bebemos? El martes. Por ejemplo, que aprovechen el fin de semana y en una tarde ustedes se encuentren. 5 grupos que ustedes formen. Por la gente que viva cerca, si viven en su apartamento o una cosa, de los que están aquí. Vamos a ver, fórmense 5. ¿Cuánta gente hay aquí ahora? Cuéntenlo. Entonces, miren, ¿tienen el librito? Entonces, ustedes van a ir a la página 17. Ya que ustedes no quieren dividirse en grupos, pues yo lo voy a dividir en 5 grupos. Exactamente. Entonces, miren.
5 imperios. 5 imperios. Los 5 imperios. 40 entre 5 ahora. No, vamos entonces a hacer los grupos. Bien. Vamos, como ustedes son de la misma parroquia y mando de todo, vamos a contar de 1 a 5. Y cada uno recuerde, ¿tiene eso que cosa? Entonces vamos a ver. Entonces, después de la división, ustedes se juntan, se ponen de acuerdo de juntarse, ya sea el sábado, el viernes, o el domingo, lo que sea, o el lunes. Y entonces ya saben lo que tienen que hacer. Primero, leer el imperio que le toca. Y después que lo lean, en la página 17, buscar la pregunta que le corresponden a su imperio. ¿De acuerdo? Eso. Entonces, eligen una secretaria o una secretaria que vaya respondiendo para que en el primer momento del encuentro del martes tengamos esa dinámica de los imperios y entremos a la segunda parte, que es el Nuevo Testamento. ¿De acuerdo? Perfecto. Bien, pues vamos a ponernos de pie. Quedan tres libros de esto y queda un libro de esto, por si acaso, ya ustedes saben.
Con María Deli. María Deli, sí. Bien, vamos a terminar con una oración también de la Biblia. El Ave María es una oración bíblica, porque fue lo que el ángel le dijo a la Virgen. Entonces vamos a terminar con el Ave María, como lo hicimos también ayer. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno y permanezca para siempre. Vayamos en la paz del Señor. Buenas noches y a trabajar.